pensar en cerrar esa brecha en vivo, que tenemos con, sobre todo en vivo, en Casa de Gobierno, está hablando justamente el ministro de Finanzas y Hacienda, Alfonso Prat Gay, haciendo referencia a los fondos buitre. Lo escuchamos. Del otro lado del Atlántico, hemos llegado a un preacuerdo con los bonistas italianos, con 50.000 bonistas italianos que fueron los primeros, creo, en litigar, reunidos en una asociación que se llama Task Force Argentina, liderados por Nicolás Stock. Con él hemos llegado a un preacuerdo para saldar la deuda de alrededor de 900 millones de dólares en bonos no pagos de Argentina. Esto representa aproximadamente el 15% de la deuda que quedó fuera de los acuerdos y el 30% de la deuda que se discute en cortes en los Estados Unidos. El acuerdo lo van a ver los detalles en el comunicado de prensa conjunto. Básicamente estamos reconociendo el capital, como nos pidió el presidente, y un interés prudente que refleje lo que han sido las tasas de interés de los últimos años y que es mucho menos que la sentencia que tenía acordada este grupo en el CIADI, y es un primer paso para ir normalizando lo que a nosotros más nos preocupa de esta discusión, que es el cálculo de intereses, tanto en este caso como en los casos de la Corte del juez Griesa. Nosotros hemos dicho que vamos a respetar el capital, vamos a ser duros en la negociación de los intereses, y en este caso en particular que hemos acordado, precisamente se ha logrado ese esquema. ¿Cómo les va? Buen día. Al jefe de gabinete o al ministro, a cualquiera de los dos, y si me permite volver a la economía del día a día, de la gente que nos está escuchando y viendo, y haciendo un panorama de lo que ha sido este mes y medio y algunas subas o reacomodamientos tarifarios, hablamos del peaje, lo que ha sido a fines del año pasado algunas subas en la canasta alimenticia, decíamos la readecuación de la tarifa eléctrica, el gas, la posibilidad de que suba también el transporte, el techo a una negociación paritaria del 25%. ¿Qué es lo que vislumbran de aquí en adelante, teniendo en cuenta lo que puede ser una nueva disparada de precios? ¿Qué se le dice al vecino de a pie, al que va a tener que ver cómo sus gremios negocian los que van a ser sus salarios? Bueno, varias cosas, ¿no? Para poder ir contando. Primero, como contexto, nosotros siempre, ya hace muchos años, venimos planteando que la inflación es una cuestión negativa para la economía. Es algo que creemos que no es deseable. De hecho, la enorme mayoría, casi todos los países del mundo, tienen una inflación mucho más controlada que la Argentina. Y esto es una primera gran diferencia con respecto a las gestiones anteriores, que consideraban que la inflación era una parte de una herramienta de política económica. Nosotros siempre fuimos críticos de eso y seguimos siéndolo, y uno de los objetivos que el presidente ha planteado en el camino hacia la pobreza cero es ir reduciendo la inflación y en el contexto de una economía que se vaya normalizando. Eso es un proceso que obviamente va llevando tiempo y que se va dando de distintas etapas, pero esa es la dirección hacia donde vamos. El primer punto es que queremos ir hacia una economía que tenga, la inflación no sea parte de la ecuación, digamos, de la política económica. En ese marco, la cuestión de las paritarias, dejar una precisión. Lo que el ministro de Trabajo ha planteado es que nosotros consideramos que la inflación de este año va a estar en torno a los 25 puntos, que no quiere decir que estamos planteando un techo a las paritarias. Lo que estamos planteando es un indicador, en todo caso, de dónde creemos que va a estar la inflación, dónde están los objetivos, que puede ser menos que eso incluso, y que, en todo caso, en la conversación con los sindicatos y, por consecuencia, con los trabajadores, nuestro primer objetivo es el mismo que el de ellos, cuidar el salario del trabajador, y en eso vamos a estar trabajando a través de una mesa de diálogo que ya ha empezado, que ya se está trabajando. Hay muchas cosas que podemos ir haciendo para ir logrando ese objetivo. Acá es obviamente parte del desafío de la construcción de confianza. Venimos de una Argentina donde está todo roto, los vínculos de confianza, hay mucha desconfianza en general sobre lo que va pasando, porque venimos de muchos años de un gobierno que mentía oficialmente. Nosotros estamos tratando también de
poner la palabra en primer lugar y a partir de ahí poder discutir con la mejor buena fe entre todos cómo ir logrando esos objetivos, de vuelta principalmente en el tema económico, la pobreza cero. Entonces, si nosotros queremos ir hacia la pobreza cero, claramente no queremos afectar el salario del trabajador o el poder adquisitivo. Lo que queremos es lograr que, al contrario, haya más trabajo, haya más mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Y eso va a ser un poco la conversación. Me parecía importante como dar esa introducción de los objetivos. Lo mismo con la cuestión del tema eléctrico. Venimos de un sistema que se ha ido degradando permanentemente por malas políticas, que hace que hoy por hoy el Estado no pueda garantizar el suministro de luz a los domicilios. Digamos, se ha llegado a esa degradación. Hemos ido con la verdad y hemos ido planteando en cada una de las etapas, a través del ministro Aranguren, la importancia de poder ir hacia un objetivo donde el Estado pueda garantizar la luz, donde las cuestiones de las inversiones funcionen bien y donde cada ciudadano pueda tener la luz y los servicios públicos básicos que funcionen, digamos, que no haya una mentira en ese sentido como por ahí había en los años anteriores. Todo eso sabemos que es un proceso muy delicado y que vamos a tener muchísimo cuidado y estamos trabajando con mucho foco en tratar de ir viendo, caso de la cuestión tarifaria, la tarifa social, que va a ser un esfuerzo en ese sentido del Estado para acompañar a los más vulnerables, a poblaciones más vulnerables, que habrá que ir trabajando día a día para asegurar que nadie que tenga condición de pobreza esté pagando una tarifa que va ya más allá de sus posibilidades, mientras vamos acompañando el objetivo general de todo esto también, que es poner en marcha la economía. Necesitamos lograr que crezca y esto que se genere en puestos de trabajo, que se pueda poner en marcha una economía estancada hace 4 años. Pero creo que lo más importante es tener la tranquilidad de que hay un equipo de trabajo liderado por el presidente que está todo el día trabajando focalizado en cuidar al más débil. Queremos lograr que ese cuidado se vaya dando en el medio de estas discusiones que son complejas, que son problemas grandes, que durante muchos años no se han encarado. Muchos de estos problemas no se han encarado desde el 2001. El ejemplo que nos pone muy contentos de poder cerrar el tema de empezar a cerrar el tema de los bonistas italianos, son temas que quedan desde el 2001. Muchos de los temas tarifarios están desde antes del 2001 sin resolver. Toda la dirigencia sabía que estos temas se tenían que resolver, pero no se encaraban. Bueno, nosotros estamos encarando y estamos creyendo que vamos por la dirección correcta. No sé si Alfonso... No, solamente para agregar, como bien dijo el jefe de gabinete, hay que tener en cuenta la tarifa social. Hay un 20% de las familias que no van a percibir esta normalización en sus bolsillos y en sus facturas mensuales. Y respecto del resto de la inflación, más allá de estas correcciones puntuales, lo que nosotros vemos es que después del primer salto, incluso previo a que nosotros asumiéramos el gobierno, la cosa se ha normalizado, más allá de unas cuestiones puntuales que estamos siguiendo con mucho detenimiento, como la cadena de la carne, como la cadena de algunos medicamentos. Pero si ustedes ven la información de consultoras privadas, porque todavía no tenemos el índice de precios oficial del INDEC, porque no lo vamos a tener hasta que no estemos seguros de que esté bien, casi todas las consultoras privadas ya están calculando que en enero la inflación fue más baja que en diciembre. Entonces, más allá de estas correcciones puntuales que son parte de la herencia, lo que nosotros vemos es que ese primer empuje donde hubo zona liberada por parte del gobierno anterior y donde se remarcaron los precios, eso ya está contenido. Lo que falta ahora es avanzar un paso más en la discusión para que efectivamente las expectativas se ordenen, como decía el jefe de gabinete, en torno del 25%, que no es, para aclarar por algunas declaraciones que hubo por allí, no es una medida, es una pauta en la que nosotros creemos, y si nosotros creemos y hacemos las cosas bien, todas las otras pautas debieran ordenarse en ese sentido, entre 20 y 25% para este año. Sí, para el jefe de gabinete, Marcos Peña, la pregunta gira en torno a lo que ocurrió en el Bajo Flores en las últimas horas, que ha habido chiquitos que han recibido balas de goma. Le pregunto puntualmente si fue tema de conversación durante la reunión de gabinete con el presidente y qué postura tiene el gobierno ante ese hecho, ¿no? Si hay alguna investigación interna o algo por el estilo. Sí, por supuesto que nos preocupa la información y estamos colaborando con la justicia. Hay una investigación judicial, está ese hecho y también está el hecho de 2 gendarmes heridos de bala en el mismo operativo. Ha habido varias cuestiones que han ocurrido durante ese operativo y queremos ser muy prudentes y colaborar con la justicia para que se esclarezca. Somos los primeros que queremos que se sepa eso.
y no llegar a una conclusión. Nos parece, obviamente, que hay que ir a fondo, investigar y ver exactamente qué es lo que pasó. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Esta mañana ha consultado el ministro Triaca sobre si existe este techo o no a paritarias. Él habló de un tope vinculado al 20-25%, pero dijo que se van a ir buscando medidas para recomponer el salario de los trabajadores. Bueno, en base a esto, preguntarle si el gobierno está analizando desdoblar las paritarias, es decir, negociar un porcentaje ahora y luego otro, y preguntar si el gobierno lleva un conteo de la cantidad de despidos en el sector privado y también en el público. Respecto al primer tema, insistimos que hablar de una pauta de inflación para el año no es el equivalente a hablar de un techo en una paritaria. Las paritarias son libres. Las paritarias, también es importante explicar, duran varios meses. O sea, el calendario de paritarias arranca en enero y termina en octubre. No es que hay una fecha de paritaria que se cierra. Cada sector es una realidad distinta. Y eso incluye una parte de los trabajadores, son los trabajadores que están en blanco y que están representados por sindicatos. También sabemos que hay muchísimos trabajadores que no están en esa situación. Y lo que tratamos de mirar toda la situación en general para tratar de ir viendo conjuntamente con los sindicatos una estrategia para que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo y mejoren sus condiciones laborales. En ese sentido puede haber distintas estrategias de acuerdo a los distintos sectores. Eso se está analizando y se irá comunicando en cada una de las etapas que se tengan que ir trabajando. Y al igual que iremos anunciando las distintas medidas que se pueden ir haciendo, algunas las hemos planteado en campaña, como el tema de ganancias, que todo el mundo sabe que es un tema muy importante y pendiente en la Argentina respecto a las condiciones de los trabajadores. Lo importante es que vamos a poner sobre la mesa detrás del objetivo que tenemos, que es mejorar las condiciones de los trabajadores, de ir poniendo aquellas cosas que puede hacer el Estado desde la cuestión fiscal y aquellas cosas que se pueden ir trabajando desde la cuestión sindical. Un buen ejemplo de eso fue el acuerdo que nos pareció muy importante de ayer con el sector petrolero, donde tanto la empresa, las empresas, los sindicatos y los gobiernos provinciales y nacional pudieron trabajar en una misma mesa para llegar a un acuerdo, dada la baja del precio del petróleo, de cómo hacer para cuidar los puestos de trabajo. Y en eso hubo muchas conversaciones, hubo idas, vueltas, por ahí hubo algunas noticias que parecían que iba a haber más conflicto, pero finalmente a través del diálogo y de la buena fe se pudo lograr un principio de solución, por lo menos para los próximos 6 meses. Entonces, ese es el espíritu de este gobierno, es ese. Es la posibilidad de que, primero, pongamos los objetivos prioritariamente encima de los intereses particulares. El objetivo central de este gobierno es la pobreza cero y a partir de ahí, y tanto los sindicatos como los gobernadores, como los empresarios y distintos sectores de la Argentina han coincidido en esos objetivos. Entonces, al igual que el objetivo de unir a los argentinos, solo se logra sentándonos en una mesa y no teniendo miedo a las discusiones. Las discusiones son parte de la tarea de gobernar, la parte de una vida de la sociedad, y lo importante es cómo dirimimos esas discusiones. También esta semana hemos tenido una primera reunión después de mucho tiempo con la mesa de enlace para el sector agropecuario, hemos estado dialogando con los organismos de derechos humanos, hemos estado trabajando con muchísimos sectores construyendo ese camino de diálogo y de una metodología de gobernar de la forma más razonable y normal posible. Y el tema de los despidos, primero también contexto importante en ese punto. Nuestro objetivo en este tema es fortalecer el Estado. Nosotros, al igual que lo hicimos cuando fuimos gestión en la Ciudad de Buenos Aires, creemos que la precarización laboral de los contratos, que son más de 60.000, que han dejado el kirchnerismo, con muy malas condiciones para los trabajadores en general del Estado, son una muy mala forma de fortalecer el Estado. Al contrario, probablemente después de muchos años de clamar que querían fortalecer el Estado, lo único que hicieron fue empobrecerlo en términos de sus capacidades y las condiciones de trabajo de los trabajadores. Para eso se requiere un proceso de organización, donde lo que se va trabajando es en cada área cómo hacer para que el proceso de políticas públicas y de servicio a la sociedad se vaya haciendo de la mejor manera posible. Eso va camino a poder, y vamos a presentarlo esta semana probablemente, un plan de modernización del Estado para que haya una política de recursos humanos, una política de tecnología, de capacidades, para que el Estado pueda realmente brindar aquellos servicios que tiene que brindar a la ciudadanía.
En esa situación hay una cantidad de contratos que han sido revisados, en algunos casos han sido terminados, siempre, pero con ese objetivo, digamos, en marcha. No es que hay un número puntual o no hay un número puntual. Para nosotros lo importante es la política que lleva a que se fortalezca el empleo público. Para eso también es que queremos lanzar lo más rápido posible, que el ingreso al Estado sea a través del concurso y sea a través de la convocatoria abierta. Muchos de estos contratos que se han ido cortando han sido contratos que han entrado en el año pasado o el 2014, sabiendo un Estado que se ha aumentado enormemente su planta de empleados sin ningún criterio de política pública, en muchísimos casos con criterio de militancia política y en otros casos por ahí con criterio de funciones específicas que se podían cumplir, pero no dentro de una planificación general del Estado. Y eso es un poco lo que estamos queriendo hacer. Lamentamos y obviamente no nos gusta la situación y entendemos la angustia de muchas personas que han dejado de trabajar en el Estado y la situación que ellos están planteando, pero también sabemos que si nosotros no encaramos una tarea de fortalecer el Estado, al final del día los que se perjudican son todos los argentinos, porque los servicios que tendrían que estar no llegan donde tienen que llegar. Buen día, Gonzalo Asís de TN. Por un lado, preguntarles si saben cuándo y de qué manera se va a aplicar el aumento al gas. Y en segundo lugar, preguntarles si el Estado va a utilizar alguna herramienta para controlar el aumento abusivo de precios que existe. Por citar dos ejemplos, hay una cadena muy conocida de supermercados donde el corte más económico de carne sale 157 pesos por kilo. Y del mismo modo preguntar también si van a controlar el impacto que el aumento de las tarifas de servicios puede generar en el comercio. Sí, ¿querés contestar vos? Sí, arranco yo, Gonzalo, gracias por la pregunta. Yo estuve el sábado en el supermercado constatando algunos de estos precios. Los funcionarios también vamos al supermercado y hemos visto lo que vos planteás, particularmente yo vi el kilo de asado en 140 y nos parece que ese precio es excesivo. Ha bajado, porque la realidad es que algunos cortes han bajado, pero entendemos que no han bajado lo suficiente o por lo menos no tanto como bajó el novillo en pie, y esto tiene que ver con algunas rigideces de la cadena de comercialización que desembocan en los supermercados, pero que también hay que verlo a lo largo de toda la línea. En los próximos días van a haber anuncios por el lado del Ministerio de Producción, la conformación y la designación en sus cargos de los funcionarios que van a estar con la responsabilidad de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un área que el gobierno anterior prácticamente dejó de lado porque por lo visto no creía en esa dimensión, y nosotros estamos convencidos de que ese es el organismo y ese es el instrumento a través del cual vamos a empezar a ordenar algunos excesos. En Argentina los empresarios se tienen que acostumbrar a que la competencia es buena, no solamente para el empresario, sino fundamentalmente para todos los ciudadanos. Y lo que nosotros planteamos sobre la mesa, lo hemos dicho más de una vez, ni los guantes de box, ni la ley de la selva, pero en el medio va a haber el camino donde compitiendo todos van a hacer las cosas mejor y se van a beneficiar sobre todo los consumidores. Vamos en esa línea. Sí, cuando haya algún anuncio lo iremos haciendo, todo lo que es la política tarifaria energética. El ministro Aranguren ha venido anunciando en los distintos momentos las medidas, digamos, y por ahora no se ha anunciado porque todavía hoy por hoy, por lo menos por el mes de febrero, nosotros no estimamos novedades al respecto. Última pregunta. Daniel Castaño, Canal 7, buen día. Ministro Prat, con respecto a los holdouts, usted dice, estamos avanzando. Entiendo que usted tiene que ser prudente en la información que brinda. Ahora mi pregunta es si usted vislumbra que el acuerdo está cercano y si hay plazos. Bueno, usted sabe que para un acuerdo hace falta la voluntad de las dos partes. Creo que nosotros la hemos manifestado desde el primer día, no solamente desde el Ministerio, sino desde la máxima conducción del país. El presidente Macri quiere llegar a un acuerdo lo más rápido posible, lo más justo posible. Ya hemos tenido varias reuniones con el mediador, avanzamos en esa dirección. La dificultad que tenemos en estos momentos es que hay algunos bonistas que están queriendo cobrar una tasa de interés que bajo cualquier criterio de justicia
es inaceptable. Por eso es que nosotros estamos planteando la discusión en torno de los intereses, por eso es que el ejemplo del acuerdo con los bonistas italianos es muy importante, porque el interés que vamos a pagar es la tercera parte de lo que tenía la sentencia, ¿no? Y por eso es que estamos avanzando también con otros bonistas, los llamados Me Too's, en la Corte de Nueva York, para que se entienda que lo nuestro es lo razonable y lo justo. La ronda final va a depender mucho de la predisposición de los que en estos momentos tienen una posición más dura y también, por supuesto, de la posición del mediador y del juzgado en tanto en cuanto se entienda mejor nuestra postura. Lo que nosotros vemos es que por primera vez hay un gobierno en Argentina no solamente que está dispuesto a negociar, sino que argumenta en los términos que realmente defienden los intereses de la República. Muchas veces nuestros interlocutores se han sorprendido de ver algunas de las cosas que nosotros planteamos en el cálculo de los intereses, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros llevamos sobre la mesa: racionalidad, firmeza, por supuesto, y la convicción de llegar a un acuerdo que sea duradero y, por supuesto, como decía Marcos hace un rato, el mejor acuerdo posible para que Argentina vuelva a funcionar. Esto es un dique, esto es un obstáculo que recibimos de la herencia anterior que nos impide avanzar en cosas tan importantes como el Plan Belgrano, los programas de infraestructura, cloacas y viviendas en los distintos lugares del país donde no llegamos porque no tenemos el financiamiento. Que se entienda de una vez por todas, esto es la herencia que más nos impide avanzar y por eso nosotros lo queremos resolver. Para resolverlo necesitamos de la buena predisposición del otro lado, esperemos que en los próximos días la tengamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, acaba de finalizar la conferencia de prensa el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Economía Prat Gay, allí dando precisiones. Comenzó la conferencia de prensa, Julián, con el anuncio de Prat Gay diciendo llegamos a un acuerdo con los bonistas italianos. ¿Por qué monto es eso? Sí, es por un monto de 900 millones de dólares, es un monto que en función de lo que todavía se le adeuda a el grupo, el gran grupo de bonistas, es yo te diría es un monto marginal, si se quiere. Recordemos la Argentina, al menos en las últimas horas lo que ha trascendido, debería negociar un monto con lo que se llaman los holdouts, es decir, los bonistas que quedaron afuera del canje, de 9.000 millones de dólares. Esto es lo que le están pidiendo en el marco del juzgado del juez Tomás Griesa. Ahora, la Argentina llega, el gobierno llega a un acuerdo con un grupo de bonistas que forma parte de ese frente de negociación, pero que tiene algunas características que son muy particulares de este grupo. Por ejemplo, primero, son 50.000 bonistas italianos. Sí. Son 50.000 bonistas italianos, es decir, que de alguna forma no tienen un parámetro demasiado similar a el resto de bonistas que están representados de alguna forma por Paul Singer, por ejemplo, que es el titular de fondos de inversión, de lo que se llaman los fondos WIT. Es decir, en este caso puntual, en lo que es la oferta de Argentina y en principio este principio de acuerdo, se llega a una vía de acceso a un desembolso de prácticamente 900 millones de dólares, pero no hay un fondo buitre detrás. Hay inversores, 50.000 que son italianos, que estaban nucleados dentro de lo que se llama la Task Force Argentina, y me parece que marca a las claras la estrategia del gobierno, que muy probablemente va a tratar de replicar en este frente mucho más importante que son los fondos buitre. ¿Esta semana hace la propuesta? Esta semana, en el día de mañana, se va a conocer la propuesta. Un poco el gobierno quiere transparentar cuál va a ser la propuesta para los fondos buitre, pero está clarísimo que tanto en el caso de los bonistas italianos, que acaban de aceptar la propuesta, y que tiene que ver con reconocer el capital, reconocer una parte de los intereses en función de la tasa de interés que vino corriendo en los últimos años, pero de alguna forma no reconocer lo que se llaman los intereses punitorios, es decir, los intereses que vienen de castigo de no haber cerrado ese acuerdo antes y así hacerlo ahora. Juli, pocas preguntas sobre fondo buitre y los bonistas italianos. Lo que importaba en la conferencia del día de hoy era el tarifazo, los precios, la inflación. Arrancamos por algunas definiciones. Paritarias también, por supuesto, algunas definiciones de inflación, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Un tema que estuvo muy presente en la conferencia de prensa. Hay una definición por parte del gobierno que está clarísima y que le dieron de vuelta. Dicen, bueno, para este gobierno la inflación no es una herramienta de política económica.
mientras que para el anterior, según el gobierno, era una herramienta, es decir, no digo que se abonaba la inflación, pero de alguna manera se hacía poco para tratar de bajarla. En este caso el gobierno está totalmente decidido, al menos así ha dicho, a bajar la inflación. Sí. Podemos discutir en todo caso si lo va a lograr o no, veremos con las herramientas que ha puesto hasta ahora en marcha, pero en líneas generales estuvo esta primera definición. Segundo, ¿cuál es la proyección que hace el gobierno de inflación? Y acá ya nos metemos en un terreno un poquito más pantanoso. El gobierno, digamos, es un poco ambiguo. Por ejemplo, el caso del jefe de gabinete Marcos Peña, cuando decía, bueno, nuestro objetivo es una inflación del 20-25%. Que es lo que está aceptando Triaca para las paritarias. Y podemos adelantar de alguna manera y entendemos que esa va a ser la inflación. La realidad es que, a ver, vos tenés un objetivo. De ahí a que vos puedas pronosticar que esa va a ser la inflación es otro escenario totalmente distinto. Es decir, mi objetivo es 20% para el año, perfecto, firme por acá. Ahora, ¿qué pienso yo que va a pasar? Obviamente del lado del gobierno, ¿qué van a decir? Y mira, pienso que vamos a llegar a ese objetivo. Pero del otro lado, los gremios parece que no confían en ese objetivo, digamos. ¿Por qué? Porque mientras Triaca habla de entre un 20 y un 25% de inflación y en realidad le está poniendo de alguna manera un techo a paritarias, los referentes gremialistas, entre ellos justamente Moyano, exige un 30% de piso para las negociaciones paritarias. Moyano está endureciendo su posición. Claramente ha salido en las últimas horas y muy probablemente las bases sindicales ya le están pidiendo que plantee un escenario por encima del 30%. Fíjense que la discusión, bueno, si tomamos el 20, que es, digamos, el piso al que está dispuesto a negociar el gobierno, yo diría más un 25 que un 20, pero igual en conferencia de prensa los giros son bastante elocuentes. Es decir, hablan de 25 y después corrigen, no, digo 20, ¿no? Como que tienen que tratar de retroceder un poco más todavía. Está clarísimo que como mínimo ya estamos en el 25, ¿no? Para el gobierno incluso. Es decir, el gobierno empezó con un 20 y ya hoy habla de un 25%. En el caso de los sindicatos, claramente están por encima del 30%. Incluso Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, ha dicho esta mañana, de vuelta, ha reiterado, bueno, el gobierno está dispuesto a negociar entre un 20 y un 25%. Automáticamente reaccionaron todos los sindicatos y dijeron, bueno, bajo ningún aspecto. Digamos, es decir, todavía ni siquiera hay un indicador de inflación. Con lo cual, y digamos, si tomamos los que va a tomar como referencia el gobierno, están dando una inflación por encima anualizada, muy por encima del 30%. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, primero, ¿qué indicadores se van a tomar? Y segundo, y me parece más importante, bueno, ¿cuáles son las herramientas con las cuales cuenta el gobierno? Que de hecho le han preguntado en la conferencia de prensa, o que va a sacar a relucir para tratar de minimizar un poco lo que es este impacto. Y lo que han dicho ahí es, vamos a usar todo lo que esté al alcance, es decir, paritarias desdobladas, en algún caso lo que es el anuncio del impuesto a las ganancias que se va a tratar en el Congreso a partir de marzo y que incluso hoy, forzado un poco por la situación sindical, incluso el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tuvo hasta que adelantar una medida que probablemente iba a surgir de la mesa de negociación, que es que lo van a hacer retroactivo a enero, es decir, que la modificación de ganancias va a ser retroactiva a enero, es decir, que ya estamos prácticamente en un terreno donde... Van a utilizar ahí la reforma del impuesto a las ganancias para bajar el porcentaje que están pidiendo los sindicatos. Claro, aquel que gana por encima, digamos en todo caso por debajo de los 30.000 pesos no va a pagar ganancias y por encima de los 30.000 pesos sí, pero como se van a modificar incluso las escalas, va a pagar menos de lo que está pagando. Igualmente esa medida ya estaba anunciada, es decir, no se llevó adelante todavía porque se va a tratar en marzo, pero ya estaba anunciada y los sindicatos de alguna manera la tienen en cuenta, pero parece no conformar. No, y me parece que anuncios claro, que es muy elocuente la presión. Esta mañana ha sido un hervidero todas las declaraciones de los sindicalistas. Estuvo hablando Julio Piumato, que lo están matando por las redes sociales realmente, le están dando con todo. Porque lo que dijo Piumato es, bueno, este no es un año, estamos hablando del titular del sindicato de judiciales, ¿no? Dijo, bueno, este no es un año para ganar, pero tampoco para perder, para los empleados. Y casi lo linchan, digo, virtualmente, pero está clarísimo que hay determinado tipo de posiciones dentro de la órbita sindical donde realmente no saben si avanzar demasiado porque tienen miedo de esta ola de despidos o que se empieza a jugar un poco con el tema de los empleos. Claro. ¿No? Y esto está claro. En el caso de Moyano, él no ha sacado a relucir el tema del empleo, pero sí ha dicho, bueno, a mí nadie me pone un techo. ¿No? Y me parece que en la conferencia de recién el gobierno le ha respondido. No es un techo lo que estamos poniendo una inflación objetivo, que va a ser del 20-25% y nosotros entendemos que efectivamente va a ser del 20-25% la inflación. Ahora, cuando uno mira los indicadores y mirás la inflación de diciembre, la inflación de enero y lo que va a ser la inflación de febrero, bueno, incluso el ministro de Hacienda, Prat Gai,
él mismo decía, allí parado al lado del jefe de gabinete, decía, bueno, sabemos que hay unos saltos inflacionarios, pero el gobierno cree que se van a poder ir atenuando a lo largo de los meses. Claro. Por eso digo, se va a discutir y además, fíjense la estrategia también del gobierno que quedó marcada muy bien en la conferencia, porque dice, bueno, paritarias no, digamos, no terminan ahora. Se empiezan a negociar ahora y llegan hasta octubre. Sí. Con lo cual también están dando por sentado que muy probablemente esta estrategia de negociar paritarias desdobladas, bueno, va a tener lugar. Y que el gobierno le asigna un rol importante, porque si vos pretendés dividir el año al medio y decir, bueno, una cosa es la inflación 1 y otra cosa es la inflación 2. La inflación 1, ¿cuál va a ser? Y la que me dio más alto, porque vengo de la devaluación, te hice todo el ajuste de tarifas. Lo más probable es que el gobierno esté concentrando todas las medidas ahora para poder dividir la inflación al medio y tener un segundo año mucho más tranquilo. Claro. Entonces, negociar paritarias durante 6 meses y después hacer un quiebre y volver a negociarlas en un escalón por debajo. Es que si negocian paritarias en un aumento por arriba del 30%, del 40%, ni hablar de Baradel, que probablemente es el caso más extremo, que exige, o habló ya de entre un 44 y un 50%, y las paritarias no son desdobladas y comenzamos hablando de un 40% de aumento, el temor del gobierno, ¿cuál es? Eso se traslada también, le genera más inflación todavía. Sí, sí, bueno, a ver, hay algunas definiciones que son interesantes. Por ejemplo, Prat Gai, el ministro de Hacienda, diciendo vamos a seguir la cadena de la carne porque nos preocupa muchísimo. Y yo creo que está claro que lo que les preocupa no es solo que la carne esté más cara. Él hablaba de un corte de 140 pesos el kilo, digo, en líneas generales, incluso hablaba de un supermercado en Puntual, ¿no? Que tenía los precios 156 de referencia. el corte mínimo. Le preguntaban por ese. Sí. Yo creo que el gobierno está preocupado por la carne, pero está preocupado más por que uno pueda extrapolar ese dato y decir, bueno, si la carne subió tanto, la inflación tiene que ubicarse por encima de lo que están marcando los indicadores. Y por eso se va a tratar de seguir de cerca el precio de la carne. De hecho, anticipaba que van a dar a conocer desde el Ministerio de la Producción a los que van a ser los referentes de rearmar, según el gobierno, lo que es la Oficina de Defensa de la Competencia. Siempre alineado con lo que es el credo, que uno entiende más vinculado a lo que es el libre mercado, de que la competencia, es decir, que yo tenga un supermercado y que venda a 150 y vos tengas otro supermercado y vendas a 130, va a hacer que te vayan a comprar más a vos que a mí y que yo tenga que bajar los precios. Hay una definición también ahí importante. Bueno, en todo caso, podemos discutir, está claramente, me parece, opinado el tema, como se dice a veces. Va alineado también a algunas definiciones que hubo en las últimas semanas y que generaron polémica sobre la apertura de las importaciones. ¿Sí? Es decir, si no bajan los precios en el mercado interno, bueno, vamos a abrir las importaciones para que empiecen a competir y que se genere este juego del mercado, como vos decís, que bajen los precios, que tengan que bajar los precios. Sí, uno intuye que el gobierno no llegaría nunca prácticamente a tomar una decisión de ese tipo, sobre todo en un sector que es muy sensible y que está muy cercano al gobierno, como es el sector agropecuario. Sobre todo porque aparte el gobierno ha trabajado en medidas para fortalecerlo en el corto plazo. Pero sí claramente lo que hay es la idea de que tiene que bajar la inflación sobre todas las cosas. Es decir, el principal objetivo del gobierno es bajar la inflación. Segundo, en el camino, como decía, fortalecer el poder adquisitivo del salario. Por ahora al menos no han tenido éxito. Es decir, claramente al contrario, digamos, se ha perdido poder adquisitivo del salario, está clarísimo, y eso en un contexto de paritarias, bueno, va a llevar, probablemente va a levantar lo que es el piso al cual el gobierno estaba dispuesto a negociar, entre un 20 y un 25%, bueno, yo creo que estamos por encima claramente del 30% de la negociación. Gracias, Julián. Vamos a seguir en minutos más con las negociaciones. Mañana comienzan las negociaciones docentes, ¿no? Mañana comienzan las negociaciones docentes. Hay que seguirla de cerca, pues es una negociación testigo, es decir, eso le marca un poco la pauta al resto. Y no sería raro, Claudio, que aquí también de alguna manera se llegue a un acuerdo vinculado a lo que puede llegar a ser una paritaria desdoblada. Ahí va a estar la estrategia del gobierno. Y los estatales también. Y hay una asamblea de ATE. Tema estatales es muy importante porque podría generarse un paro nacional, ¿no? Gracias, Julián. Pausa, ya volvemos con más noticias.